Hola, muy buenos días. Mi nombre es Auri Raudales, soy alumna de la clase de radioprotección sección de las 8. Y hoy vamos a hablar sobre los temas de detectores de radiación. Como primer detector de la radiación tenemos el detector de gas. Este detector es utilizado para medir la intensidad de la radiación y para detectar la contaminación radioactiva. Existen tres tipos de detectores de gas, que son las cámaras ionizantes, los contadores proporcionales y el detector Hemi de Müller. Bueno, aunque tienen diferentes características en la respuesta, estos están basados con el mismo principio de funcionamiento. La base del detector de gas es la ionización. Bueno, ¿qué es la cámara de ionización? Es el principio elegido para medir la intensidad de la radiación en áreas alrededor de un fluoroscopio y alrededor de las generaciones de radionúcleos y jeringas. En las proximidades de los pacientes que contienen cantidades terapéuticas de materiales radiactivos y también fuera de las barreras protectoras. Bueno, los contadores proporcionales son los instrumentos sensibles que se usan principalmente como instrumentos de laboratorio fijo para los análisis de las cantidades pequeñas radiactivas. Una característica de los contadores proporcionales es que los hace particularmente útiles en su habilidad para distinguir entre la radiación alfa y la radiación beta. Los contadores Hemi de Müller, esta es la cuarta región de la curva de respuesta del voltaje de la cámara ideal llena de gas. Es la región pues, donde estos contadores funcionan, ¿verdad? ¿Cuál es la función del detector de gas? Bueno, aquí tenemos el esquema del detector de gas. ¿Y cuál es la función? Cuando la radiación atraviesa un gas, ioniza sus átomos, que aquí vemos que está la ionización. Sabemos que la base principal del detector de gas es la ionización. Bueno, los electrones dispersados por la ionización eh, son detectados como una señal eléctrica proporcional a la intensidad de la radiación. El electrón central, sería este que está aquí, atraerá cualquier electrón liberado en la cámara de ionización. Estos electrones forman una señal eléctrica como un pulso de electrones o una corriente continua. Esta señal eléctrica es entonces amplificada de medida que su intensidad es proporcional a la intensidad de la radiación que la causó. Esta sería la amplitud de la señal del detector de gas, aumentada en fases a medida que aumenta el voltaje de la cámara. Bueno, podemos aquí ver que está en regiones. Tenemos la región R, región I, región P, la región GM, perdón, y la región CD. Bueno, si se aumenta despacio el voltaje a través de la cámara de detección, el gas ideal desde cero, que sería aquí, hasta el nivel más alto, que sería CD, la señal eléctrica resultante en presencia de un nivel de radiación fijo aumentará en fases. Bueno, ¿qué significa la fase R? Dice que la fase R es la primera fase cuando el voltaje es muy bajo, acá, ningún electrón es atraído hacia el electrón central, así que los pares iónicos producidos se recombinan en la cámara. La región I es cuando se aumenta el voltaje de la cámara, se alcanza un estado en el que los electrones generados por la ionización son atraídos por el electrón central y recolectados. El voltaje en el que esto ocurre varía según el diseño de la cámara, pero para la mayoría de los instrumentos convencionales casi está en el intervalo entre 100 a 300 voltios. La fase P es cuando aumenta el voltaje de la cámara del detector de gas ideal bastante más allá de la región de ionización. Los electrones del gas de la cámara producidos por la ionización primaria se aceleran más rápido hasta llegar al electrón central. Cuando más rápido se mueve el electrón, más alta es la probabilidad de que causen ionización adicionales en su camino hacia el electrón central, que producen electrones también proporcionales llamados electrones secundarios. Estos electrones secundarios también son atraídos hacia el electrón central y recolectados. El número total de electrones
recolectados de esta forma aumenta el incremento del voltaje de la cámara. El resultado es impulso de electrones bastante grandes para cada ionización primaria. Región Phaser de Müller. En esta región el voltaje atraviesa de la cámara de ionización y es suficientemente alto, como pueden ver acá, para que cuando ocurre un solo episodio de ionización se produzca una cascada de electrones secundarios de un modo similar a una reacción en cascada breve, aunque violenta. El efecto es que se ioniza casi todas las moléculas de gas liberando un gran número de electrones. Esto produce un pulso de electrones grandes. Se necesita un agente extintor cuando ocurren episodios de ionización, secuencias muy seguidos, ya que el detector no es capaz de responder al segundo episodio. Si el gas de relleno no ha ocurrido sus condiciones iniciales. Bueno, y por último tenemos la fase CD. ¿Qué es la fase CD? Esta fase es que si se aumenta todavía más el voltaje a través de la cámara llena de gas, se alcanza un estado en el que un solo episodio de ionización individual descarga completamente la cámara, como el funcionamiento en la región de Hemi de Müller. Sin embargo, debido al alto voltaje, los electrones siguientes arrancados de los átomos de gas de llenado y producen una corriente o señal continua desde la cámara. En esa situación de descarga continua, el elemento sería inútil para la detección de la radiación y el funcionamiento continuo en esta región produce daños. Bueno, ahora tenemos lo que son los detectores de centello. Los detectores de centello son utilizados en varias áreas de las ciencias radiológicas. Son una base de las gamas de cámara en la medicina nuclear y se utilizan en las series de detectores de la mayoría de sistemas de imágenes de tomografía computarizada. Es el receptor de imagen utilizado en varios tipos de sistemas de imagen digital. El proceso de centello en ciertos tipos de materiales cuando se irradian, y es decir, aumentan un destello de luz inmediatamente como una respuesta de la absorción de un rayo X. La cantidad de luz emitida es proporcional a la cantidad de la energía absorbida por el material. Bueno, el proceso de centello se lleva a cabo de la siguiente manera. Ciertos materiales centelladores, cuando se irradian, emiten un destello de luz inmediatamente como una respuesta a la absorción de un rayo X. La cantidad de luz es proporcional a la cantidad de energía absorbida del material. Bueno, tenemos aquí la figura que estaba en el libro, es la figura 3811. Y bueno, en el libro nos da un ejemplo, ¿verdad? Que sería si un rayo de 50 kiloelectronvoltios, que es este de acá, actúa fotoeléctricamente en el cristal, ¿verdad? Vemos aquí el cilindro de acá. Toda la energía de 50 kiloelectronvoltios reaparecerá con una luz. Sin embargo, ese mismo rayo X actuará por un espacio de dispersión Kapton, que lo vemos aquí, como pueden ver, está los 50 kiloelectronvoltios y tenemos 20 unidades de luz. Emitirá, una cantidad proporcionalmente más baja de la luz en el centello. Podemos aquí, ante el centello, la intensidad de la luz emitida es proporcionalmente a la cantidad de energía absorbida en el cristal. Bueno, aquí podemos observar la cantidad de luz es más intensa. Al ser absorbida por el cristal, vemos que la intensidad de la luz baja. Eso pues sería el proceso de los detectores de centello. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco de los tipos de fósforos de centello. Bueno, los fósforos de centello más ampliamente utilizados son los cristales inorgánicos, como el yoduro de sodio activado con talio, yoduro de cesio activado con talio y el tungsteno de cadmio. Los detectores de centello suelen utilizarse para indicar estudios de ionización individuales y se incorporan en los dispositivos de detección de radiación fijo o portátiles. Se pueden utilizar para medir radiación en modo de tasa o de integración. El montaje del detector de centello. Bueno, la luz producida durante el centello se emite de forma isotrópica, es decir, que
con igual intensidad de todas las direcciones. Por lo tanto, cuando se utiliza un detector de radiación, los cristales de centello están encerrados en aluminio, con una superficie interna pulida en contacto con el cristal. Eso permite a los destellos de luz reflejarse internamente en la cara del cristal, que no está cubierta, como se conoce, con una ventana. Bueno, elementos fundamentales de un detector de centello tenemos la sustancia centelladora, el acoplamiento óptico y el fotomultiplicador. Aquí tenemos lo que es el montaje del detector de centello del tipo utilizado en instrumentos de inspecciones portátiles. ¿Cómo funciona? Bueno, los rayos X o rayos gamma entran al detector por centello. Dichas radiaciones ionizan la sustancia centelladora, y esta a su vez emite fotones de luz. Sin embargo, la sustancia centelladora regresa de forma inmediata a su estado normal. Vemos aquí el fotocátodo. El fotocátodo es un dispositivo que emite electrones cuando se ilumina. El destello de la luz del cristal del centello indice así un fotocátodo. Se emiten electrones de fotoemisión. El número de electrones emitidos es directamente proporcional a la intensidad de la luz. El fotón de la luz liberado se amplía formando impulsos eléctricos reunidos en el colector y luego pasa al preamplificador para ser medido. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la disimetría de termoluminiscencia. Hay dos tipos de disimetría. Está la disimetría termoluminiscencia y la disimetría de estimulación óptica. Son usadas para la monitorización de la radiación tanto para pacientes como para personal de radiología. Algunos materiales brillan cuando se calientan. Esta es la emisión térmica estimulada de luz visible, llamada termoluminiscencia, en los primeros años de la década de los 60. Cameron y sus compañeros de la Universidad de Wisconsin experimentaron con algunos materiales termoluminiscentes y fueron capaces de mostrar que la exposición a la radiación ionizante hacía que algunos materiales brillaran, particularmente de forma instantánea cuando se calentaban. Así pues, exhibiendo de este modo la emisión de la luz estimulada térmicamente, llamada termoluminiscencia. La disometría por termoluminiscencia. Aquí tenemos la disometría de la termoluminiscencia. Podemos ver que es pasos para la exposición a radiación ionizante, calentamiento, medida de la intensidad de la luz emitida. Tenemos aquí lo que son los rayos X, el fósforo, que sería el TLD. Bueno, ¿qué es TLD? TLD es la emisión de la luz por un cristal estimulado térmicamente después de la irradiación. Luego tenemos aquí las plancheras y tenemos acá el tubo MP. Bueno, después de la irradiación, el fósforo del decímetro produce la ionización. Los electrones liberados por este proceso son atrapados en unos pozos. Luego el material DTL se coloca sobre un disco especial o plancha que lo somete a la temperatura alta controlada cuidadosamente para ser calentado. Cuando la temperatura de la plancha aumenta, la cantidad de la luz emitida por el fósforo del dosímetro se incrementa de una manera irregular. Esta luz es captada como fotoelectrón por un tubo fotomultiplicador para ser medido. Bueno, tenemos aquí lo que es la curva del brillo. Cuando la temperatura aumenta, la cantidad de la luz emitida por el DTL se incrementa de una manera irregular. Aún no ocurre debido a la transmisión electrónica específica entre los cristales termoluminiscentes. Dicho gráfico se conoce como la curva de brillo. El material termoluminiscente tiene su propia curva de brillo característica. Vemos aquí aquí tenemos que la altura del pico de la temperatura más alta y el área total baja de la curva son directamente proporcionales de la energía en el TLD por la radiación ionizante. Los ionizadores de la TLD son instrumentos eléctricos diseñados para medir
alturas de la curva del brillo y las áreas por debajo de ellas. Bueno, aquí tenemos la curva de brillo. Bueno, vemos aquí que muestra el rendimiento del fluoruro de litio. Con el aumento de la temperatura hay varios picos provenientes en el gráfico, ¿verdad? Cada uno ocurre debido a la atracción eléctrica específica entre los electrones entre los cristales termoluminiscentes. Bueno, eso ha sido todo. Gracias por su atención y que tenga buen día, ingeniero.